Shalom, 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 shalom. Ya estoy haciendo la introducción. ¿Dónde está el pastor? Ay, ay, ay. Buenos días, mi santa querida. Bendiciones. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias. ¿Cómo está usted? Estamos bien, feliz, contento. Esta mañana me levanté temprano, mi oración, vi que usted me escribió y he estado trabajando con todo lo que es la programación. Usted sabe que el enemigo ataca las emisoras. Es algo como uno brega con los aires y lo que se está haciendo es algo positivo que es de tanta bendición para tantas personas que necesitan oír un evangelio tal como es. Entonces, amén. Esta mañana oramos todos los días por la mañana. Nos hemos fusionado dos emisoras, una que está en la República Dominicana, Radio para el Alma y Alma Radio, que ellos a veces se enlazan con nosotros para la enseñanza suya, la enseñanza de el hermano Daniel. También cuando estaba David, ellos se enlazaban, y lo que estamos haciendo el Instituto Bíblico con el hermano Baruch Coleman, ellos se enlazan. Y o sea que son tentáculos que se están abriendo, bendiciones que Dios está abriendo. Y tanto ellos tienen problemas con la consola, no tienen consola, el sonido de ellos muy malo. Entonces Dios, en las vacaciones suyas, pudimos hacer muchas cosas juntos y puso en mi corazón levantar una campaña para reunir $4,556. Ya tenemos más de la mitad para comprarle una consola, una antena que ellos necesitan y facilitarle a ellos que su señal pueda ser mejor. Y amén, amén. Esta mañana estaban ellos con el corre-corre. Yo lo oía, ellos no me oían. Pero es que los equipos que tienen los pobres no le da para más. No le da para más. Entonces estamos haciendo nuestro mejor. Así que agradecemos todo lo que usted hace, esta enseñanza que son de tanta bendición. Y dígame una cosa, hoy, este día 7 del 7, ¿qué tenemos para hoy en los labios de nuestra historiadora? ¿Qué tenemos para hoy? Ok, tengo mucho que hacer hoy, así que nos va a llevar un poquito más de una hora, me imagino. Tranquila. Ok, pastor. Que usted es socia de esta radio. Puede ver, ¿no es cierto?, la pantalla. Claro que sí, está todo habilitado. Ok, yo quiero hablar un poquito, primero que nada, de las noticias que tenemos hoy en Israel y ayer. O sea, noticias que están pasando aquí hoy en día, que es impresionante y que está conectada con la guerra de Gog y Magog. Vamos a hablar de Irán. ¿Qué es lo que Irán está haciendo hoy en día? Y fíjense, esto fue reportado en el Jerusalem Post el 7 de julio de 2021. O sea que esto es hoy. Reciente hoy, sí. Reciente. Es el tercer día consecutivo que las bases militares estadounidenses han sido atacadas por los pro-iraníes, o sea, por milicias que son pro-iraníes, que reciben dinero de los iraníes y están atacando las fuerzas estadounidenses. Ahora, no sé si usted se acuerda que hace unos meses atrás, cuando Biden entró al poder, él estaba diciendo que quería sacar las fuerzas estadounidenses del Medio Oriente. Sí. ¿Y qué es lo que están haciendo estos pro-iranians? Están atacando las fuerzas estadounidenses para que estadounidenses se vayan del Medio Oriente, para que ellos pierdan el poder en el Medio Oriente. Eso es lo que quieren hacer, ¿ok? Y en esto está metido Irán, están metidos los rusos, ¿ok? O sea que realmente se está formando horrible lo que está pasando en este momento, y espero con todo mi corazón que Estados Unidos no abandone el Medio Oriente, ¿ok? Porque eso es lo que ellos quieren. Sí. Ellos quieren que los Estados Unidos se vayan
para que Israel sea más vulnerable, según la mente, vulnerable a la mente de ellos. Señor, sí, señor. Entonces, hay que orar para que Estados Unidos no se vaya del Medio Oriente y sigan protegiendo los civiles aquí en el Medio Oriente, ¿sí? Los iraníes no le interesan los civiles, aquí tampoco le interesan los civiles, sí. Y hay muchos, bueno, no muchos cristianos en el Medio Oriente, pero sí lo hay. Sí. Y los Estados Unidos ha estado protegiendo los cristianos en el Medio Oriente. O sea que es muy importante que ellos se queden, ¿ya? Ok, otro mensaje, también del 7 de julio de 2021. Y fíjense que los iraníes, los ciudadanos iraníes mismos, están en una crisis por las cortes de energía. O sea, un desastre con los calores que tenemos ahora en el Medio Oriente y la gente tiene demasiadas cortes de energía y no es imposible. Y están saliendo a las calles y pidiendo la muerte de Khomeini. Wow. Y miren lo que es esto, ¿sí? Esto es el presidente musulmán chiita, que es un asesino, verdaderamente, y ha asesinado cientos de personas en Irán, y quieren verdaderamente la muerte de este hombre, ¿sí? Hay protestas en Irán contra la escasez de energía, y estas protestas se volvieron políticas, con cánticos de muerte al dictador y muerte a Khomeini. O sea que fíjense lo que está pasando. También se han reportado el 6 de julio de 2021 que hubo un gran incendio en Teherán, y este incendio está en la ciudad donde un presunto ataque tuvo como objetivo una instalación nuclear que supuestamente se usaba para producir centrifugadoras, ¿sí? O sea, acuérdense que ¿qué es lo que Irán quiere hacer? Bomba nuclear. Nuclear. Bomba nuclear. Y ¿qué es lo que ellos dicen al mundo que ellos están haciendo para hacer electricidad? Que por eso están enriqueciendo el uranio. Pero si es para electricidad, uno necesita 20% de enriquecimiento del uranio. Ellos están enriqueciendo el uranio a 60%, que esto es para armas nucleares, ¿ya? Y por eso ellos no han querido darle acceso a los organismos internacionales controlados por las Naciones Unidas para que puedan supervisar. Ellos están reacios, ellos dicen que no, que la planta de ellos nadie la visita. Ok, entonces tienen como 5 o 6 plantas. Sí. ¿Y qué es lo que ha estado pasando en el pasado mes, 2 meses? Es que están volando, ¿sí? Yo creo que es Israel, la inteligencia israelí, que están reventando las instalaciones nucleares que tienen los iraníes. ¿Ok? Y está pasando esto muy recientemente. O sea que yo pienso que es el Mossad, que es Israel, el que está haciendo esto. Por supuesto, Israel no dice una palabra. Exacto. No puede decir una palabra. Sí, fue como la muerte del científico, del padre de la bomba nuclear de ellos. Sí, señor. Que este señor es un enemigo. Sí, señor. Todo esto está conectado con la guerra de Gog y Magog. Si la gente no ha visto ese estudio, por favor, vayan a mi canal de YouTube y lo van a ver. ¿Okay? Es impresionante lo que está pasando. Y fíjense lo que los rusos están diciendo. Es un enviado ruso y dice que las conversaciones nucleares de Irán necesitan más tiempo. Fíjense que los rusos están apoyando a los iraníes para que ellos puedan tener bombas nucleares. Fíjense lo que está pasando. Y ellos quieren que haya un agreement, un acuerdo
entre las Naciones Unidas e Irán para que levanten el embargo económico a Irán, ¿sí? Para que ellos sigan haciendo lo que están haciendo. Fíjense lo que es esto, ¿sí? Entonces los rusos están apoyando a los iraníes, exactamente lo que nos dice en las escrituras en Gog y Magog, ¿ya? Impresionante. Dice que ellos se reunieron este jueves pasado en Viena, señor. ¿no? Sí, señor. Fíjense lo que dice. Parte de las conversaciones nucleares de Irán necesitan más tiempo. Esto es lo que los rusos dicen, antes de reanudar las negociaciones en Viena. Y es poco probable que se celebre una nueva ronda antes de la semana que viene, dijo el jueves el enviado de Rusia. O sea que miren lo que está pasando, ¿sí? Ellos están verdaderamente apoyando a los iraníes. No, o sea, y esto marca un tiempo, esto marca una aceleración profética en el tiempo, y te dio ese estudio que fue muy interesante sobre la guerra de Gog y Magog, el papel que juega Rusia, el papel que juega Irán, el papel que juega incluso Ucrania y todo esto, Turquía, que están ahí en ese corredor, en ese cordón de enemigos de Israel. Sí, señor. Impresionante, ¿no es sí, cierto, pastor? Sí. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de los primeros años de Yeshua en Nazaret, ¿ok? Empezamos a hablar de por qué Nazaret, por qué vino el padre de Yeshua a Nazaret, qué es lo que significa Nazaret. Amén. Eso lo hicimos 2 días atrás. Y hoy en día vamos a hablar cómo era la vida de Yeshua 2000 años atrás en Nazaret. Y fíjense que en el Nuevo Testamento no nos dice mucho de los primeros años de Yeshua, pero de todas maneras, por su background, por su aspecto judío, por el aspecto judío de la familia, que era una familia religiosa, podemos decir verdaderamente cómo era la vida de Yeshua 2000 años antes. Sí, y hay un vacío desde cuando el ángel le dice a José que parta hacia Egipto, que ahí usted estuvo explicándonos el lunes, que se cree que ellos estaban en Alejandría, que había una gran comunidad de judíos. Hay un vacío entre ese tiempo a cuando ya él regresa como niño con su padre, y luego brinca a los 12 años, cuando él hace el Mibab, que está en la fiesta, ya que está en el templo, que se le queda a los papás. Sí, hay un vacío, no se sabe en esos años qué fue la vida de Yeshua, y eso es lo que nos gustaría saber, que esa es la pregunta. Vamos a tratar de explicar esto, ¿ok? Es la pregunta que se hace todo el mundo, ¿y qué pasó en este tiempo? Sí. Ok, fíjense que los padres de Yeshua, tanto María como José, eran personas que cumplían la ley mosaica, al igual que el resto del pueblo judío, en el periodo del Segundo Templo, en el periodo de Yeshua, ¿sí? 2000 años atrás. Ellos eran personas religiosas, eran ortodoxos, judíos ortodoxos. Esto significa que Yeshua creció como un individuo respetuoso de la ley mosaica durante toda su vida. Él tenía que cumplir la ley mosaica, acuérdense, y él, de su nacimiento en adelante, él aprende esta ley mosaica, ¿sí? Y lo primero que pasó fue que él tenía que ser presentado en el templo, circuncidado en el 8º día, tenía que santificar el sábado, celebrar todas las fiestas, y esto era parte de su vida cotidiana de Yeshua, la vida cotidiana de Yeshua, desde que era un bebé en adelante. Él fue un judío ortodoxo toda su vida, ¿ok? Toda su vida. Y yo se los voy a demostrar, ¿ok? Primero que nada,
los padres de Yeshua comienzan su dedicación cuando vienen al templo en Lucas 2, 21 al 40. Ellos presentan a Yeshua en el templo y dice que cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que es Yeshua, ¿sí? Porque era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. ¿Por qué le ponen el nombre a él de Yeshua? ¿Qué es lo que significa Yeshua? ¿Ok? Yeshua viene de la palabra del verbo en hebreo leoshia, que significa salvar, y Yeshua es salvación. Era verdaderamente un nombre común en el tiempo del periodo del Segundo Templo. Había muchos Yeshua, había Yoshua y todo tipo de variación de ese nombre, pero su nombre verdadero era Yeshua, que es salvación. Y fíjense que es muy, muy importante porque también en Hechos 2, 27, acuérdense de Simón, que fue al templo guiado por el Espíritu Santo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, y fíjense que los padres de Yeshua verdaderamente están haciendo cosas para cumplir con la ley. Ellos están cumpliendo la ley mosaica, ¿sí? Y lo llevan al templo para ser bendecido, por supuesto. Y Simón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora despide a este siervo tuyo. Puede ser que él era un hombre ya avanzado en edad, profeta de Dios, por supuesto, y los despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación. Fíjense que uno tendría que, en el versículo 27, tendría que poner, en vez del niño Jesús, del niño salvación. ¿Sí? Porque mis ojos ya han visto tu salvación. Y fíjense que esto es verdaderamente el nombre de Yeshua. ¿Ya? Que has preparado a la vista de todos los pueblos luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. ¿Ok? O sea que verdaderamente Simón está bendiciendo a este chico, ¿sí? Y diciendo que él va a ser la salvación del mundo gentil y también del pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora, ¿por qué fue Yeshua circuncidado? Porque es parte de la ley mosaica. Está en Génesis 17. Yo ya hice un estudio de la circuncisión hace un año atrás, una cosa así. Sí. Si quieren verlo, hay mucho más detalle de lo que estoy dando ahora. Pero fíjense que Dios pide al pueblo de Israel que sea circuncidado en el 8º día, ¿sí? Dice, todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros. Esto es un pacto que Dios ha dado con el pueblo de Israel. El pacto que Dios ha dado con el pueblo de Israel es un pacto de la tierra de Canaán, que iba a ser para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacobo, y solamente iban a recibir ese pacto si circuncidaban a sus hijos en el 8º día de ser nacidos. Y eso es fascinante. ¿Por qué el 8º día? Y fíjense que si ustedes consultan con doctores, van a ver que en el 8º día la sangre, el chico
¿cómo se dice? Los latidos del corazón del chico bajan en el 8º día. Wow. O sea que cuando este chico es circuncidado, no se puede desangrar a la muerte. Gloria a Dios. Fíjense lo que es esto, ¿sí? Eso es científicamente hablando. Científicamente, ¿ok? Esto es lo que pasa. Y fíjense que Yeshua tenía que ser circuncidado al 8º día, como las escrituras nos dicen, ¿ok? Es un pacto. El pacto es en relación a la tierra de Canaán que iba a pasar a ser posesión de Israel. Por eso el pueblo judío hasta hoy en día, sea creyente en Yeshua o no sea creyente en Yeshua, tienen que sí o sí circuncidar a sus hijos, ¿ya? Porque es un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel específicamente en relación a la tierra de Canaán. ¿Ya? Fíjense, y eso es un pacto exclusivo, ¿no, verdad, hermana? Exclusivo con el pueblo de Israel. Sí, ok. Y fíjense lo que dice en Salmos 105. El Señor es nuestro Dios en toda la tierra, prevalecen sus juicios. Nunca se olvida de su pacto, de la palabra que dictó para 1000 generaciones. Sí, wow. Fue un acuerdo que hizo con Abraham y que le confirmó a Isaac. Con Jacobo lo estableció como decreto. Con Israel lo hizo un pacto sempiterno, que es lo que significa un pacto sempiterno, que empieza en un momento específico, pero no tiene fin. ¿Ok? O sea que es un pacto por eternidad. Cuando dijo, te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. O sea que este pacto de circuncisión es específico al pueblo de Israel y Yeshua sí o sí tenía que ser circuncidado. ¿Ok? Ahora, ¿por qué los gentiles no tienen que circuncidarse? Porque la tierra de Canaán no fue dada por herencia a los gentiles. Eventualmente los creyentes en Yeshua que están injertados a nosotros van a venir a morar en la tierra prometida, en la Nueva Jerusalén. Todos vamos a estar acá, ¿sí? Pero por ahora los gentiles no heredan la tierra prometida, ¿sí? Entonces los gentiles verdaderamente no tienen, de acuerdo a las escrituras, que circuncidarse, ¿ok? No tiene nada que ver con el mundo gentil la circuncisión, ¿ok? Fíjense que en Hechos 15:1 había algunos que venían de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¡Oy! ¿Ok? No tiene nada que ver con el mundo gentil. Por supuesto, la iglesia del primer siglo no pidió que los gentiles tengan que circuncidarse. Me explico. Hechos 7:8. Y le dio al pacto la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día a Isaac y a Jacobo, como a los 12 patriarcas. O sea, al pueblo de Israel sí, pero no al mundo gentil. Hechos 15:24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidado y guardar la ley. O sea, eso no era para el mundo gentil, solamente para el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Y por eso Yeshua fue circuncidado. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? José vuelve a Nazaret, ¿ok? Después de cumplir todos los prescriptos de la ley del Señor, volvieron a Nazaret, ¿ok? O sea,
ellos tenían que sí o sí cumplir con la ley de Moisés, cumplir con las escrituras para que este chico sea parte de la comunidad, o sea, la ley de Moisés para el pueblo de Israel son las tradiciones, es la cultura del pueblo, ¿sí? Hacer algo diferente es completamente ajeno a nosotros, ¿me explico? ¿Ok? Entonces, él cumplió todo lo que fue prescripto de la ley del Señor y volvieron a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. El niño crecía y fortalecía y se llenaba de sabiduría. Fíjense que nos está diciendo que Yeshua era muy estudioso. Estaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios reposaba en él. ¿Ok? Ahora, ¿qué era la vida cotidiana para el pueblo de Israel en ese momento? ¿Ok? Para que ustedes sepan qué es lo que él estaba haciendo también. Esto es parte de la sociedad judía, ¿sí? Él tenía oraciones diarias, ¿sí? Oraciones probablemente con sus padres, oraciones en las sinagogas. Él tenía que hacer estudios, leer y escribir, aritmética. Acuérdense que nosotros hablamos del desarrollo del judaísmo a través del tiempo. Yo les aconsejo a todos ustedes que vayan, si no han escuchado este estudio, vayan a ver cómo empezó la educación del pueblo de Israel 2500 años atrás, nationwide, o sea, toda la nación de Israel fue educada de 2500 años atrás en adelante. O sea que Yeshua tenía que ir a la sinagoga de pequeño, de los 5 años en adelante, y ya aprender a leer y a escribir, a escuchar las escrituras, a interpretar las escrituras desde muy chiquito en adelante. ¿Ok? Él, por supuesto, guardaba el sábado. Él iba a la sinagoga con sus padres todos los sábados y aprendía de las escrituras. Él participaba en todas las festividades judías. Y nos dice las escrituras que inclusive en Pascua, en la Pascua judía, se fue a Jerusalén cuando tenía 12 años, y ya vamos a hablar de esto. El jueves era el día del mercado. O sea, todos se iban a hacer compras los jueves. ¿Por qué? Porque el viernes a la noche ya empieza Shabbat, el sábado, ¿sí? Y por eso que ellos tenían que tener una comida muy linda, estar con la familia todos los sábados, ¿ok? Y el sábado por la mañana la familia iba a la sinagoga para escuchar la lectura de la Torá y su interpretación. O sea, esto es la vida normal de un chico normal que sigue la ley mosaica como todo el pueblo de Israel 2000 años atrás. Y que todavía se practica hasta hoy, ¿no? Practica, sí, señor. Ok. Sí, señor. Ok. Ahora, los padres judíos consideraban y consideran hasta hoy en día su mayor honor educar a sus hijos en el estudio de la Torá. ¿Se acuerdan qué es lo que es la Torá? La Torá son los 5 libros de Moisés. O sea que verdaderamente el pueblo judío se esforzaba para educar a sus hijos en la manera correcta o sea, la Biblia era la Biblia de la vida de ellos, lo que ellos tenían que hacer y lo que ellos no tenían que hacer, ¿ok? O sea que en los 5 libros que es Pentateuco, esos los 5 primeros libros de la Biblia, que son los libros de Moisés, sí, señor. Sí, esa señor. era la base de la fe judía. Sí, señor. La Torá. ¿Ok? Ahora, en Deuteronomio 6:7 dice, y se las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea que el pueblo judío tiene en su corazón pasar la información de una generación a la otra, ¿sí? Y esto es lo que un ortodoxo judío hace toda su vida. Ok. Yeshua también aprende una ocupación de su padre. ¿Ok? Ramán Gamliel, hijo de Yehudá, sí, esto es un famoso rabino del periodo del Segundo Templo. Bueno, él, en el siglo II, fines del siglo I, siglo II, dijo, el estudio de la Torá combinado con una ocupación es bueno, porque la demanda de los dos mantiene el pecado fuera de la mente. Fíjense lo que este rabino está diciendo. Pero el estudio de la Torá que no se combina con una ocupación terminará en nada. No sean vagos. Eso es lo que está diciendo el rabino, ¿sí? Interesante, ¿no es cierto? Sí. Ahora, la responsabilidad principal de un padre. Un padre está obligado, de acuerdo al judaísmo, ¿sí?, a enseñarle la Torá a su hijo, a encontrarle una esposa y a enseñarle un oficio. Fíjense lo que es esto, ¿sí? Rabí Yehudá dijo, el que no enseña a su hijo un oficio, le enseña a ser un bandido. Estos son los sabios judíos, ¿sí?, que están hablando. ¿Ok? O sea que Yeshua verdaderamente aprendió un oficio de su padre. ¿Ok? ¿Qué es lo que el padre era? Carpintero. ¿Ok? Un harash en hebreo, un carpintero. ¿Ok? Y Yeshua también hizo lo que el padre estaba haciendo. Él aprendió el oficio de su padre. Y nos cuenta Justin el Mártir, no sé si usted escuchó de esta persona. Sí, Justino Mártir. Él escribió cartas, un diálogo con Trifón a fines del siglo I-II, y había en ese momento una tradición entre los creyentes de Yeshua, de que Yeshua fabricaba implementos agrícolas. Fíjense lo que es esto, ¿sí? Esto es de Egipto, este es un egipcio, pero lo que les quería mostrar es el implemento agrícola que se utilizaba 2000 años atrás, ¿sí? Tenían que ser muy fuertes. Un arado, eso era un arado. Un arado, sí, señor. Porque tenía el hábito de trabajar como carpintero cuando estaba entre los hombres haciendo arados y bromas. Esto es lo que Justino el Mártir dijo. Sí. ¿Ya? Interesante, ¿no es uno cierto? De los obispos de la iglesia. Ok, entonces vimos más o menos cómo Yeshua creció bajo la ley de Moisés, bajo los estudios que su padre le dio de la Torá, y también le enseñó un oficio, ¿sí? Le enseñó a ser carpintero de acuerdo a la tradición que tenemos de unos años después de la muerte de Yeshua. Ahora, vamos a saltar a los 12 años cuando Yeshua hace su bar mitzvah. Y ya voy a explicar qué es lo que es un bar mitzvah específicamente, ¿ok? Él cumple 12 años, los padres vienen a Jerusalén en la fiesta de Pascua, y fíjense los padres cómo ellos observaban las tradiciones judías, porque dice en Lucas 2, versículo 41, todos los años, ¿sí?, los padres de Jesús
iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. O sea que verdaderamente era una cosa que ellos hacían todos los años. Esto es parte de las 3 fiestas judías, 3 migraciones que el pueblo de Israel está requerido de venir a Jerusalén. ¿Cuándo son esas fiestas? Las 3 fiestas son una de la Pascua, la otra es la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Booth, ¿cómo se dice? De las cosecha. De la cosecha, de las semanas, ¿ok? La fiesta de las semanas y también la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Esas 3 fiestas. Pero fíjense que los padres de Yeshua decidieron que ellos iban a venir en la fiesta de la Pascua. Generalmente son 7 días la fiesta de la Pascua. Ellos se tenían que quedar en Jerusalén con cientos, miles de personas que venían a Jerusalén al mismo tiempo durante las festividades. Y en esos días no había hoteles como tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Encampaban afuera de Jerusalén, y ya se los voy a mostrar, ¿ok? Wow, qué lindo. Por una semana. O sea que fíjense, esto era una fiesta, y venían en gran cantidades de gente, ¿sí? Porque todos venían para las fiestas y venían todos juntos, era más seguro venir todos juntos y eso es lo que estaban haciendo, ¿ok? Entonces, fíjense, todos los años esto pasaba. Ahora, de Galilea a Jerusalén son 1 semana y media o 2 semanas caminando. Wow. Así que imagínense, 2 semanas caminando y después 1 semana en Jerusalén. Wow. Y después 2 semanas de vuelta para ir para Galilea. ¿Ok? Wow. Y dice, y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. O sea que siguiendo la costumbre, ¿qué costumbre? El bar mitzvah, hacer el bar mitzvah al chico cuando cumple los 12 años. Ahora les voy a explicar qué es lo que es bar mitzvah. Bar mitzvah tiene muchos diferentes sentidos, muchos diferentes traducciones, ¿sí? Una de las traducciones es el hijo de los mandamientos, porque verdaderamente ellos crecían estudiando las escrituras y que lo que pasa es que cuando el chico cumple 12 años, ¿qué es lo que significa? Que ellos llegan a una madurez. Están considerados un adulto legalmente. O sea que el padre está encargado de la educación de su hijo y su pararse delante de Dios, enfrente de Dios para su hijo hasta que cumple 12 años. De 12 años en adelante, el padre deja de ser el que enseña principalmente y el chico pasa a ser en su relación con Dios directamente, ¿sí? Antes de los 12 años, él no es considerado un adulto legalmente. Después de los 12 años, sí es considerado un adulto y tiene que presentarse delante de Dios por él mismo. O sea que espiritualmente no es algo que tiene que ver con la pubertad o no pubertad. La pubertad. Es algo espiritual. ¿Me explico? ¿Ok? Es también Bar Mitzvah, el hijo del pacto, porque es parte del pacto de Abraham, Isaac y Jacobo que Dios hizo con respecto a la tierra de Canaán, y también hijo de la promesa. ¿Ok? El Bar Mitzvah es un rito de iniciación a la fe judía, ¿ya? Entre él y Dios mismo. ¿Me explico, pastor? Sí, claro que sí. Ok. Un niño judío galileo del primer siglo
probablemente celebró su paso a la edad adulta haciendo una peregrinación al templo con su padre y ofreciendo su primer sacrificio en el templo. O sea que por primera vez a los 12 años, Yeshua también tenía que hacer un sacrificio, ¿sí? Delante de Dios en el templo por sí mismo. Ok. Fíjense lo que este rabino famoso dijo, que es muy interesante. Todas las etapas del ser humano, así como va creciendo en edad. Dice así, un niño de 5 años aprende las escrituras, ¿sí? Ya a los 5 ya lo mandaban a la sinagoga y empezaba a estudiar las escrituras. Un niño de 10 años aprende la ley oral. Fíjense lo que es esto, ¿sí? Las tradiciones del pueblo judío que pasaba de una generación a la otra. Un niño de 13 años es bar mitzvah. O sea, hoy en día son 13 años de edad. En el tiempo de Yeshua eran 12 años de edad. ¿Ok? Un niño de 15 años estudia. Acuérdense que ellos tenían que estudiar, leer, escribir, aritmética, sí, muchas cosas, parte de la educación del pueblo de Israel. Un niño de 18 años es para el palio nupcial. O sea, ya le conseguían una novia y se los casaban a los 18 años. Fíjense qué jovencitos que eran, ¿sí? Un niño de 20 años de edad tenía que ejercer una ocupación, tenía que ya tener una ocupación. Uno de 30 años tiene su fuerza, o sea, uno de 40 años tiene comprensión. Uno de 50 años puede dar consejos. Uno de 60 años ha alcanzado la madurez. Uno de 70 años tiene canas. Uno de los 80 años es una señal de fuerza. Si llegaste a los 80, ¡wow! ¡Qué impresionante! Uno de los 90 años encorvado y un centenar de años es casi como muerto, fallecido y desaparecido del mundo. Chistoso, ¿no, pastor? Wow. Pero son las diferentes etapas. Distinguió la diferente etapa de un ser humano a partir de los 5 años hasta los 100 años. Sí, señor. Wow. Sí, señor. Wow. Okay. Ahora, casi toda la familia de Yeshua y casi todos los aldeanos de Galilea partirían para las festividades en Jerusalén. Gran cantidad de gentes, miles. De acuerdo a Josefo, venían a Jerusalén de 3,000 a 5,000 personas por las festividades. También, hermana Sonia, venían de otras regiones donde estaban la diáspora judía, un ejemplo, Alejandría, diferentes lugares. Ellos venían a esa fiesta porque eran la fiesta más importante para el pueblo de Israel. Sí, señor. Beautiful. De acuerdo a la ley de Moisés, un hombre judío tiene que presentarse delante de Dios 3 veces al año en las 3 festividades que mencioné ya, ¿sí? Y, por supuesto, gente venía de todo el mundo. Todo Jerusalén y el templo eso era algo tremendo, era como un campamento, era como recordar cuando el pueblo estaba en los campamentos. Adentro de Jerusalén no había lugar. Ellos tenían que estar afuera de las murallas de Jerusalén. Wow. Generalmente se asentaban en el valle de Kidrón, que estaba el valle de Cedrón, que está muy cerca del monte del templo, donde está el templo mismo, ¿sí? O sea que en el valle, ahí se ponían todas las carpas y ahí estaban por los 7 días. Qué lindo. ¿Ok? Qué lindo. Probablemente en el valle de Cedrón, ¿ok? Y, por supuesto, no había suficiente lugar para toda la gente adentro de Jerusalén, ¿ok? Muy limitado cuánta gente pueden poner adentro de Jerusalén. Ok, ahora, cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso,
sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. ¿Por qué los padres no se dan cuenta? Porque hay miles de personas, cientos de personas que se están yendo para la aldea de vuelta, y ellos piensan, el chico está jugando con los otros, ¿sí? Y no se dan cuenta que el chico no está con ellos, ¿ok? Ya se fueron un día de camino, se tuvieron que volver otro día, ¿ok? Y buscándolo, al tercer día ellos lo encontraron, ¿ok? ¿Dónde estaba ese chico sentado en medio de los doctores de la ley? A quienes escuchaba y le hacía preguntas. Ahora, fíjense, esto es tan impresionante porque es verdaderamente parte de la cultura judía. Para nosotros, preguntas es muy importante porque nos determina en qué nivel educativo la persona está. De más educación tenés, más difícil es la pregunta. ¿Me explico? Entonces, fíjense que qué es lo que este chico estaba haciendo, como es parte del pueblo judío, escuchar a los rabinos y hacerle preguntas. Y por supuesto, los rabinos se dan cuenta qué inteligente este chico es, que le está haciendo estas preguntas. ¿Ven lo que es esto? Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea que había un debate. Esto es muy judío. Esto es lo que nosotros hacemos uno con el otro. Hacemos preguntas, argumentos y hablamos de las escrituras de tal manera que uno aprende más. Gloria a Dios. ¿Ya? Esa es la intención. Gloria a Dios. Y esto es exactamente lo que Yeshua estaba haciendo en sus 12 años de edad. Este chico. Terrible. Ok. Y eso es todo. ¿Cómo estamos de tiempo? Wow, el tiempo está súper. Okay. Estamos bien del tiempo y interesante. Ok. Interesante. ¿Alguna pregunta, pastor? No, está todo claro. La única pregunta que tengo, ¿por qué se dio el cambio y cuándo se dio el cambio del Mikvah de los 12 años a los 13 años? ¿En qué periodo se dio ese cambio? No tengo idea. No tengo idea cuándo cambió, pero sí cambió. Ok. En el tiempo de Yeshua era 12 años, hoy en día es 13 años. Ok. ¿Por qué? No sé. Sí. La otra pregunta es sobre la circuncisión. Hay personas que, aun siendo gentiles, ellos se circuncidan o circuncidan sus hijos. ¿Qué valor tiene? De acuerdo a Pablo, en el libro de Galacia dijo así: aquellos que se circuncidan tienen que guardar toda la ley. Toda la ley. Ok. Así que están requeridos de guardar toda la ley, de acuerdo a lo que Pablo dijo. Al tiempo actual, hermana Sonia, la circuncisión sigue siendo ese símbolo y pacto de alianza entre el pueblo de Israel y Dios, hasta hoy. Sí, señor, hasta hoy en día, hasta hoy en día. Es parte de la tradición del pueblo de Israel, es parte de lo que Dios pidió al pueblo de Israel que haga, y es un pacto sempiterno. Es un pacto que empezó y sigue por eternidad. Okay. Empezó con Abraham y eso abarca solamente a todo lo que tiene que ver con el pueblo hebreo, con el pueblo judío. Le hago la pregunta consciente porque estamos nosotros viviendo una era que todo el mundo quiere ser judío. Todo el mundo quiere guardar todas las leyes de Moisés sin entender
en verdad que cuáles son los pactos y los compromisos que hay. Y entiendo, no voy a hacer de ignorante, que hay leyes y mandamientos que son exclusivos del pueblo de Israel, que no tienen que ver nada con el pueblo gentil, aunque nosotros hemos sido injertados como oliva silvestre en la oliva original y no podemos jactarnos nosotros de esto, pero que hay cosas que fueron dadas al pueblo de Israel exclusivamente. Entonces, cuando yo trato de vivir por eso que se le dio al pueblo de Israel, lo puedo interpretar esto como tratar de judaizarme. Sí, señor. Sí, señor. O sea, fíjense que Dios es mucho más considerado de las personas que somos nosotros. ¿Sí? Él está mucho más abierto de lo que nosotros estamos. Wow. Ahora, yo quiero que usted vaya a Romanos, si puede, pastor, que usted tiene la Biblia en castellano. Uh-huh. Creo que es Romanos 15. Romanos 15. Y fíjense que, de acuerdo a Pablo, esto es lo que Pablo escribió. Ajá. Que hay, Romanos 14. Sí, aquí estoy. Ok. Y si puede leer, pastor, desde el principio, y le voy a explicar qué es lo que está diciendo aquí. Sí. Léalo y yo lo paro después. ¿Okay? Sí, dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que... Ok. Fíjense que de acuerdo a la ley de Moisés, hay cosas específicas que el pueblo de Israel no puede comer. No. Y hay cosas específicas que sí podía comer. Ajá. ¿Ok? O sea que para el pueblo judío es muy importante qué es lo que pones en tu cuerpo, qué es lo que estás comiendo, ¿sí? Pero fíjense que en que lo que Pablo está escribiendo aquí es que hay gente que es débil y que piensa que tiene que comer cosas específicas, y hay gente que no tiene que comer cosas específicas, que no le importa, ¿sí? O sea, no hay que juzgar. Lo importante es no juzgar entre aquellos que creen de una manera o creen de otra manera, ¿sí? Todo lo que queremos hacer es seguir a Dios y seguir sus mandamientos, ¿sí? Eso es lo que está en nuestro corazón. Así es. Él puso esto en nuestro corazón. Entonces hay gente que va de acuerdo a la letra de la ley, que les es importante a ellos ir de acuerdo a la letra de la ley, y hay gente que no va de acuerdo a la letra de la ley y no le es importante. Dios, o sea, la ley no va a salvar a nadie. Gloria a Dios. ¿Quién salva? ¿Quién nos salva? Yeshua mismo. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Siga leyendo, pastor. Un segundo. Sí, sigue diciendo el verso 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Fíjense lo que está diciendo, que hay gente que hay días que son muy especiales, ¿sí? Para el pueblo judío, sábado, las festividades judías, esto es muy especial y todos tenemos que estar juntos y todos tenemos que estar celebrando y todos tenemos que, sí, pero fíjense que hay gente que sí juzga esos días muy importantes. Y
y hay gente que no. Ujú. Y Dios está abierto. Hay libertad. Si usted piensa así, puede hacerlo así. Y si usted piensa diferente, lo puede hacer diferente. Fíjense que hay libertad Gloria a Dios. en el Señor. Gloria a Dios. Porque la ley no nos va a salvar. Si la hacemos, somos beneficiados porque nos está ayudando a entender las escrituras un poco más. Amén. ¿Sí? Amén. Pero si no lo hacemos, Amén. no lo hacemos. Amén. Ve la libertad que hay en el Señor. Sí, lo que usted ese... dijo, lo amplio que Dios es, que no es como nosotros, que nosotros no nos ofendemos por cualquier cosa, pero Él amplió con la gracia de Yeshua, Él amplía ese abanico, tanto para uno como para los otros. Amén. Wow. Amén. Es impresionante, su palabra es impresionante. Tremendo, ¿no es cierto, tremendo. Y hago la pregunta sin caer en juicio, porque no estamos aquí para ser juez, pero muchas veces se trata de imponer algo en la fe que era exclusivo para el pueblo de Israel. Entonces muchas veces se hace sentir al otro como que no es salvo. Un ejemplo, yo no le pondría a usted al frente. Yo no como, yo dejé de comer chancho, yo comía chancho, pero cuando entendí, yo dejé de comer chancho. Ahora, no critico al que se lo coma. Ahora, nunca en la vida pondría un plato de cerdo delante de usted ni de David, porque sería ya dejarme usar del enemigo y tratar de dejarme usar para tentar algo que yo sé que usted bajo ninguna circunstancia lo haría. Ahora, ¿cuántos gentiles no participan de este plato y le sirven al Señor? Y al final de todo, cuando Cristo venga, serán tan salvos como cualquier judío que nunca puso esa carne en su boca. Porque la salvación está en Cristo. Viene de Yeshua. Exacto. Hermana Sonia, comparta con nosotros una información que usted tiene. Dos informaciones quiero que comparta. Quiero que comparta lo del libro, cómo adquirir el libro, que está disponible en Amazon, Polémica Territorial de Israel, una perspectiva bíblica, histórica y política con Sonia Warren. Este libro es muy, pero muy importante comprarlo para entender lo que está sucediendo en el Medio Oriente y hacia dónde corre el Medio Oriente. Este libro es muy importante. Háblenos de la parte del libro en inglés. Sí, señor. También lo tengo en inglés. Se llama Contested Ownership of Israel. Also, you can get it from Amazon. También pueden adquirirlo en Amazon. Es el mismo libro, solamente en dos lenguas diferentes. Y también les quiero explicar de un viaje a Israel que va a ser conmigo en diciembre, del 26 de diciembre del 26 de noviembre al 3 de diciembre del 2021. Si ustedes quieren participar, quieren saber cómo hacer este viaje, cómo venir a Israel y todas las cosas que tienen que entender con respecto a esto, ustedes pueden llamar a mi mano derecha, que se llama Alberto Rivera, y ahí tienen el número de él, de los Estados Unidos. Ustedes lo pueden llamar y pueden averiguar todos los detalles con respecto a este tour. Son 9 días, 9 o 10 días, una cosa así, 10 días y 9 noches, ahí lo tienen. Van a tener desayuno y cena, toda la transferencia en Israel, todas las entradas y mucho más. Esto sale $3,250 si ustedes quieren participar. Lo pueden hacer en installments. ¿Cómo se dice en installments, pastor? En pagos. En pagos parciales. Lo pueden hacer abonando. Sí, señor. Abonando. Lo pueden hacer, sí. Solamente tienen que llamar a Alberto y van a poder
recibir toda la información que ustedes necesitan para poder venir y ver Israel y estudiar conmigo. ¿Quién está organizando el viaje, hermana Sonia? Ok, Alberto es el agente en Estados Unidos. Ok. Él trabaja con una agencia que yo trabajo con aquí en Israel, que se llama Sarel Tours, y ellos son mesiánicos. Sarel Tour está dirigido, el dueño es mesiánico. Entonces yo trabajo con ellos y llevo a la gente alrededor de Israel. Ok, entonces aquella persona interesada, ¿de qué punto sale ese viaje? ¿Desde dónde? ¿De Kennedy? De donde sea, se juntan todos en un lugar específico y después se vienen para Israel. Ok. Ya, yo no sé todos los detalles porque no soy la administradora. Yo solamente llevo a la gente después que está todo hecho, el administrador. Usted la guía, la que va enseñándole la historia de Israel al pueblo una vez llega a Tierra Santa. Amén, amén. Entonces ahí tienen el número de teléfono, lo pueden llamar y pueden averiguar cómo hacer esto en detalles. Ok. Lo ahora, otro es esta parte, sí, cómo contactarla a usted, cómo seguir las enseñanzas. Si quieren entrar conmigo en Facebook, pueden ir a The Bible and Israel with Sonia Waters. Yo pongo noticias, pongo muchas cosas que están pasando en Israel, de todo un poco, así pueden ver en español y en inglés. Pueden ir a YouTube, tengo mi canal de YouTube, Sonia Waters Israel. Hay presentaciones disponibles en Gumroad, si quieren las presentaciones. PowerPoint. Sí. También pueden hacer donaciones al ministerio por Zelle, que es muy conocido en los Estados Unidos, o por PayPal, a mi email soniaolywaters@gmail.com. Y este es mi email si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Gracias, hermana Sonia. Creo que estamos por hoy ya muy bendecidos. El próximo lunes continuamos con esta rica enseñanza, esta enseñanza de bendición que Alma Radio junto al Ministerio Israel Online, mancomunado, estamos trayendo al pueblo para mantener al pueblo educado e informado. Es para mí un honor y un privilegio conducir este programa cada lunes y cada miércoles de 11 a 12 del mediodía. No hay tiempo para más y de esta forma nos despedimos de ustedes, el pastor José Champán y nuestra historiadora Sonia Juárez, de este su programa. ¿Ah? ¿No quiere que ore? Claro que sí. Usted no se puede ir sin orar. Usted no se puede ir sin orar. Esa bendición, yo no dormiría esta noche sin esa bendición. Adelante, échenos la bendición sacerdotal, esa bendición hebrea. Gracias, Señor. Gracias, bendícela a Dios. Bendícela a Dios. אני מבקשת בשם ישוע משיח שהם ירגישו את רוח קודשך, שהם יבינו מה שאני הסברתי, שהם יעברו כל העניינים האלה בשם ישוע משיחנו. תברך את פסטור צ'מפן וכל המשפחה שלו וגם כן את רדיו אלמה, שהם יגדלו, שאתה תיתן להם כל מה שהם צריכים בשם ישוע משיחנו, אמן ואמן.